la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Muy bien. El tema, hemos estado hablando todo este año, desde que comenzamos en enero, de la doctrina de la santificación. La santificación tiene 3 tiempos, ¿verdad? Como lo he dicho algunas veces. También le invito a la clase del día martes. Estamos en Romanos 7. ¿Verdad? Así que nunca es tarde para aprender de la palabra de Dios. Aquí se le da, mire hermano, a mí me caen invitaciones de seminarios que no tienen idea, de seminarios, de actividades, todas son pagadas, hermano. Y aquí le damos gratis estudio bíblico, le damos el material. Y quizás por ahí dice, ya no sirve porque es regalado. A veces así piensa la gente, regalado. Entonces, como muchos falsos maestros se ofrecen en redes a dar estudios bíblicos. ¿Para qué? Para engañar a la gente. La santificación es posicional, ocurre cuando ponemos la fe en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y nos hace santos posicionalmente. Toda persona que ha puesto la fe sola en Cristo Jesús ha recibido el Espíritu Santo y es salvo, es santo, es decir, es apartado para Dios. El problema que tenemos los creyentes, que va a la par de que no queremos estudiar la Biblia, es la santificación experimental. Creemos que con venir al culto es suficiente y estamos bien con Dios. No, hermano. Son 66 libros y Dios lo dejó para que usted ocupe parte de sus días o de cada día en leer la palabra de Dios. O sea, son cartas directas de Dios para usted. Yo aquí predico y usted puede creer que yo quiero engañarle. Es lógico ese pensamiento. Pero si usted va a la palabra de Dios, usted va a recibir directamente del Señor el consejo. Y ahí es donde fallamos los creyentes. Creemos que solamente el cultito es importante. Venimos el domingo, nos reportamos y ya somos buenos creyentes. Nada más alejado que de la realidad, hermano. Esos son pensamientos falsos, mundanos, que el enemigo pone en la mente. ¿Usted cree que no me pongo de ejemplo? Pero para yo pararme acá y predicar la palabra, ¿cree que es así por así? Tengo que estudiar porque tengo temor de decir algo que Dios no ha dicho. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, hermano querido, donde fallamos los creyentes es en la santificación experimental. No estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Si usted habla con un testigo de Jehová, lo va a dejar con dudas. Y si habla con un calvinista, peor todavía. Peor. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente o muchas iglesias, aún evangélicas, que no creen que Jesucristo es Dios. ¿Cómo defiende usted esa doctrina? Algunos no creen, algunas falsas iglesias no creen en que Dios es triúnico, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo defiende usted esa doctrina? ¿Cómo defiende usted la doctrina de la salvación por fe sola, que es solo por fe sin agregarle nada? Ya te bautizaste, y hablaste en lenguas, ya subiste al tercer cielo. Vos no tenés una vida tan santa para que digas que sos salvo. ¿Puede usted defender esa doctrina? Que la salvación no es por portarse bien, sino porque estamos en Cristo.
¿Y qué significa eso de estar en Cristo? Y así, hermano, no le voy a decir que tiene que dominar lo que está en Apocalipsis, que los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 cosas. No, no. La doctrina principal de las Escrituras es la salvación por medio de la sangre redentora de Cristo. Y eso, hermano, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Y tenemos la santificación final, cuando seamos resucitados o transformados. El punto es que usted, quiero que se lleve en la mente es qué va a hacer a partir de mañana para trabajar en su vida o en la santificación práctica, experimental, diaria. Mire, si no puede hacer nada el lunes, venga el martes a la clase. Aquí no se cobra. Hasta le damos café, fíjate, con pan y con cremora. Ah, chocolate. Toma chocolate, paga lo que debe. Es broma, todos tenemos deuda, no. Calma. Todos le debemos al mango. Así que va a haber chocolate. ¿Qué más quiere? Para que venga. ¿Ah? Tamales aquí. Bueno. Entonces, ¿qué está haciendo para su santificación experimental? ¿Ya leyó un libro completo de la Biblia? ¿Ya leyó la Biblia completamente? ¿Qué piensa hacer con su vida? Estar consumiendo en su misma rutina diaria de trabajo, de entretenimiento, comida. No le puede llamar vida eso. Entonces, hermano querido, Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estaba pensando mucho en las palabras de Cristo, en los mandamientos de Cristo, ¿verdad? Y uno de los mandamientos, quien más habló de la salvación fue Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. Quien más advirtió de los falsos maestros fue Cristo Jesús. De hecho, luego Pablo toma ese pensamiento y lo explica en las cartas. Sobre todo en Corintios, Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz y también sus ministros, los que por ahí predican y no predican para que la gente se salve, sino que para que la gente dé dinero. Lo tienen ahí entretenidos con actividades. Hermano, si usted es un predicador en internet y no predica la salvación por gracia, debería ser el último sermón que usted escuche de ese predicador. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Entonces dijo Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los apóstoles, ¿qué pensaron, hermano? No trajimos pan, porque a la masa se le echa levadura. A la masa para hacer pan se le echa levadura. ¿Hablaba de pan el Señor Jesucristo? ¿De qué hablaba? Hablaba de la doctrina falsa de los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran estos señores? Eran los líderes de la única iglesia en el mundo que predicaba a Jehová de los ejércitos y que un Mesías iba a venir. Pero cuando vino ese Mesías, no le creyeron. Era por la doctrina venenosa que predicaban ellos. ¿Me entiende? Y eso les dijo Cristo, que se guardaran. Vale, el punto, ahora se lo explico a usted. ¿Usted puede identificar a un falso maestro que predique en internet? O que predique en una radio famosa de aquí en Salvador?
Dice, cuando yo comencé a ser creyente, hermano, no existía ni una tan siquiera emisora de radio cristiana. Hay un montón. Y la primera radio que hubo fue la de una iglesia que está allá, calle Ciudad Pacífico. Yo oía todos los días a la 1 de la tarde, de hecho a esa hora almorzaba para oír el mensaje de un pastor, muy bueno, muy emotivo, muy intenso. Pero hoy me doy cuenta que no predicaba la salvación por gracia. Era bien regañón y me gustaba su estilo, y así prediqué un tiempo, regañón. Los que me conocen saben eso. Fui un pastor regañón, legalista, ignorante de las Escrituras. Y esto que la leía, hermano. Esto que la leía. Entonces, usted puede cuidarse de la levadura de esos falsos predicadores. Puede distinguir esa levadura falsa. Cristo dijo más. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés es cuando se paraban los escribas o fariseos a darle clases al pueblo. Esa es la cátedra. Era una clase, era una conferencia, era una exposición. Pero Cristo menciona, ¿y qué le advierte a la gente, hermano? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy hay muchos predicadores muy enérgicos en los púlpitos, pero en su vida privada dejan mucho que desear. Se oyen muchos rumores de adulterio, muchos rumores de que hay que decirle a esos pastores que devuelvan lo robado. ¿Sí? Todo el tiempo están pidiendo dinero porque el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. ¿Verdad? Y en vez de predicar Cristo, predican Pisto, ¿verdad? Entonces, ay Dios, hermano, hay cosas que no quisiera decirlas, fíjate, pero hay gente que se pasa. Bueno, y dejémoslo, o se los cuento. Da pena ajena. Yo vi a un hombre, trabaja en ciertos lugares, porque yo fui a visitar ese lugar. Y si yo preguntarle, me dijo, yo siempre voy a la misma iglesia, una iglesia que es muy popular por los pecados escandalosos que hay. Y él como retándome, yo siempre voy a la misma iglesia. Está bien, que te aproveche. El individuo sabe perfectamente que el Señor que predica allí anda en pecados abiertos, públicos, notorios. Y mucha de la gente lo sabe, pero siguen yendo a ese lugar. Porque les gusta, porque es bonito, porque es grande, porque es aquí, porque es allá. O sea, hermano, no hay nada de dignidad en muchas personas que asisten a iglesias. No voy a decir creyentes, personas que asisten a iglesias. No tienen dignidad. Son como los corintios que le aplaudían a aquel hombre del capítulo 5, ¿verdad? ¿Entendió? Aquel hombre que Pablo lo amonesta en 1 Corintios 5. ¿Entendieron? Si no entendió en su casa, lo busca. Porque ya debería. Con tantos años en el Evangelio. Es un caso que todos los pastores lo predicamos, hermano.
¿Quién lo buscó ahí, Jairo? Hermano Liz. ¿Qué pasa ahí? ¿O hermana Rosy? ¿Quién de los dos lo halló primero? ¿Qué dice? 5. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el título? La inmoralidad contamina la iglesia. ¿Y cuál era la inmoralidad de ahí? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Le aplaudían. ¡Ey! Estamos en la gracia, mira, el hermano Chepetrompo vive con la madrastra, ¿ves? Así de grave, y ahí está en la Biblia, hermano. Va en su casita, despacito, lea ese pasaje. 1 Corintios 5. Porque es fácil abusar de la gracia. Y los señores de Corinto, los hermanos, eran hermanos, porque Pablo así lo dice en el capítulo 1. Le dice, además le dice santos. Para que usted vea que un santo salvado por gracia, viviendo dirigido por su naturaleza de pecado, puede llegar hasta muy abajo. O sea, nada de garantía que usted esté aquí, que usted no va a cometer un pecado escandaloso. ¿Cómo no? Ahí tenemos un ejemplo. Y ahí está, para que nos cuidemos de los pecados personales, porque pueden llegar, ¿cómo se llama?, a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. Eran una iglesia, ¿no? Obviamente ese señor desconocía las escrituras. Él creía que estaba en la gracia, que podía fornicar y no pasa nada. Estamos en la gracia. Todavía hay gente así, que cree que la gracia es licencia para vivir desordenadamente. Estudiar las escrituras. Desde aquí, y usted cree que la gracia de Dios que predicamos en este púlpito le da a usted licencia para vivir como le da la gana. No ha entendido el evangelio. Necesita ser discipulado. Necesita urgentemente sentarse y que un hermano con experiencia le enseñe las doctrinas básicas de la fe cristiana. No ha entendido. Querido, dice ese pastor. No ha entendido. Por eso Cristo hablaba de esta manera. Y dice más Cristo en otros pasajes. Vimos Mateo 16, 23, ahora Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya me acordé de algo. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Cómo lo va a identificar usted? Por la doctrina. 1, 2, y ver si lo que predican lo practican. Pero fíjense, estos falsos cristos hacen grandes señales y prodigios. Tienen iglesias bien grandes. Me contaba un pastor ayer, ahí estaba ¿verdad, Liz? Que una hermanita se fue de la iglesia y se fue con una iglesia grande de San Miguel, abiertamente falsa, hermano. Es una persona profesional, creo que es abogada, y le dice a mi amigo pastor, no, yo voy ahí, pero mira, esa iglesia no es sana. La respuesta, ¿y cómo puede estar tanta gente ahí equivocada? La gente cree que porque a aquel lugar llega mucha gente,
es una iglesia buena. Catedral se llena, hermano. Allá hay aquella iglesia de la Medalla Milagrosa por el Molino. A esta hora ni pasar se puede por ahí, por el montón de vehículos. Entonces, esa fue la respuesta. ¿Cómo mucha gente puede estar equivocada? ¿Cómo no, hermano? Están equivocados porque la mayoría de personas que asisten a las iglesias no son estudiantes diligentes de la Biblia. Por eso. Entonces, cuando alguien deserta de cualquier iglesia, se pregunta, ¿a dónde voy a ir? Lo primero que se le viene a la mente son las iglesias más evangélicas más famosas de San Miguel, las más grandes. ¿A dónde voy a ir? ¿Quiere que les mencione las 7 más grandes de San Miguel? Tal vez se anima. Se las menciono. Una está allá en el sitio. Si a usted le gusta el roce social, si usted es profesional, es de calidad. Residencial El Sitio. Sigo. Entonces la gente elige porque dicen, ahí hay bastante gente y no puede estar equivocada tanta gente. ¿Cómo no? Entonces, estos falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales, hablan de milagros, imponen mano y sanan a la gente, fíjense, porque no van al hospital a sanar a los enfermos, ¿no? Y la gente como fácilmente se sugestiona, ¿verdad? Porque les ponen mano. Bueno, el pastor oró por mí, pues sí, me voy a sanar. Es más fácil que se muera que se sane. Yo por eso ni pongo manos, ¿no? Es más fácil que se muera que se sane. Pero sugestionan a la gente. En otra parte hasta les echan aceite para sanar. Falsos maestros. Y Cristo todavía, ahí tengo 3 referencias de Cristo, y hay una más, por ahora. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. ¿Quién está predicando ahí, hermano? ¿Quién le dijo hipócritas a los religiosos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque esos tipos eran hipócritas, parecían, ¿cómo se llama? Hijos de Dios con su ropa, pero no lo eran, solamente fingían. Como hoy domingo que mucha gente finge, y ni salvos son, hermano. Es lamentable. Es lamentable que tanta gente buena vaya a iglesias tan malas. Usted les pregunta si tienen vida eterna. Hermano, fíjate que tengo gripe, por eso no fui a la iglesia. No te pregunté qué tenés. Te pregunté si tenés vida eterna. Ellos lo asocian con asistir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Hipócrita. Mire, esa persona, ojalá no haya nadie así aquí, porque es un hipócrita, no ha nacido de nuevo. Ha venido aquí, ha oído, ha sido expuesto al evangelio de la gracia tanto tiempo y no ha entendido. Entonces, ¿todavía creen? Es muy fácil así.